esta Semana Santa vamos a tener diversidad de temas para el crecimiento espiritual de toda la iglesia del Señor. Posiblemente esta semana siempre ha sido de tristeza, de congoja, de luto, pero para la iglesia del Señor es de felicidad, porque Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó sepultado, sino Él vive y reina y está sentado al lado del Señor Padre Todopoderoso. ¿Quién vive, niños? ¡Jesús! Él vive. Entonces para nosotros es de gozo. Esperamos que todos estos temas sean de mucho agrado de cada uno de ustedes. Hoy vamos a comenzar con el nacimiento, la infancia y la juventud del Señor Jesús. En las horas de la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a ver ministerio del Señor Jesús y milagros. El día de mañana, Viernes Santo, a las 10 de la mañana, vamos a ver la primera cena y el lavatorio de los pies que hizo el Señor Jesús. A las 3 de la tarde, mañana, Viernes Santo, vamos a ver la crucifixión y el sermón de las 7 palabras del Señor Jesús. Y finalizamos el día sábado a las 3 de la tarde con la poderosa resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces esperamos que lo disfrutes y cada uno de estos chiquitos también. Continúa con nosotros. Recuerda, suscríbete si no te has suscrito todavía y síguenos, porque estamos para la gloria y honra del Señor. Bueno, niños, entonces yo quiero preguntarles, ¿cuál es su mejor amigo? ¡Jesús! ¿Y por qué es su mejor amigo? ¡Porque me ama! Porque nos ama, amén. Entonces vamos a continuar con una alabanza para ese amigo nuestro, Jesús. Un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Jesús, que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Jesús, que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. ¡Jesús! Espero que la alabanza que cantamos anteriormente te haya gustado. Y también espero que todos los niños en tu familia la hayan visto para que se unan a nuestro reino de Dios. A continuación veremos un pequeño video sobre el nacimiento de nuestro Rey amado, Jesús. ¡Vamos! El nacimiento de Jesús.
Hace muchos años, Dios mandó al arcángel Gabriel a visitar a María, una dulce doncella. Este le envió un mensaje: vas a tener un hijo y se llamará Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre. María se preguntaba: ¿cómo es posible si aún no estoy casada? El arcángel le respondió: confía en Dios. Tras esta visita, María le contó a José, su prometido, lo sucedido, quien al principio tuvo dudas y desconfió de María. Pero un ángel se le presentó en sueños y le dijo que ese niño era hijo de Dios. Así que aceptó y se casó con María. Ellos vivían en Nazaret, una pequeña ciudad de Israel. Pero un día llegó la noticia de la ciudad que todos debían acudir a la ciudad de origen para empadronarse por orden del emperador romano César Augusto. Así que María y José, montados en una mula, se fueron camino a Belén. Al llegar a la ciudad, José intentó encontrar un sitio para la posada, pero ya todas estaban ocupadas. Finalmente llegaron a un establo abandonado, donde solo había un buey. Y José hizo una cama con paja para que María se acostara y pudiera dar a luz. Y así nació el niño Jesús, en un pobre establo rodeado de una mula, un buey y su madre. Al caer la noche, apareció en la noche una estrella, más brillante que ninguna, que se situó encima del lugar donde estaba el niño. Mientras, un ángel se presentó a un grupo de pastores que cuidaba de su rebaño afuera de su ciudad. Y les dijo que no temieran, que venía a darles buenas noticias, porque en la ciudad había nacido el Salvador. Sin pensarlo, acudieron al establo, sobre el que brillaba la estrella, y adoraron al niño Jesús. Muy lejos de ahí, 3 sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar vieron la estrella aparecer y supieron que significaba que un nuevo rey iba a nacer. Así que decidieron seguir la estrella a su ciudad virgen para adorar al nuevo rey. Finalmente encontraron el pesebre y le dieron regalos al niño Jesús: oro, incienso y mirra. Es por eso que el 24 de diciembre se celebra Nochebuena. Esa ha sido toda la historia del día de hoy. Muchas gracias. No olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente tema. Bueno, ¿les gustó el video, niños? ¡Sí! Bueno, entonces vamos a hacer unas preguntas a ver qué tan concentrados estuvieron. Esperamos que ustedes también hayan estado muy concentrados con la proyección de el nacimiento del Señor Jesús. Vamos entonces a hacer las preguntas. Y aquel que la responda, entonces le vamos a dar un premio. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una pregunta muy interesante. ¿Quién le habló a la madre del Señor Jesús cuando era virgen y también al santo varón José? A. Barbarita de Sábados Felices. B. Un camello. C. El ángel Gabriel. D. Dios Padre. El ángel Gabriel. Bueno, vamos a ver la segunda pregunta que dice: ¿quién escogió a los padres del Señor Jesús? Jesús. Ustedes también pueden estar contestando en nuestro buzón. Vamos a estar también pendientes. Dice: A. La cigüeña. B. El ratón Pérez. C. Papá Noel. O D. Dios Padre. Dios Padre. Amén. Bueno, la tercera pregunta. Entonces recuerda que tú puedes estar escribiendo los comentarios en el chat de YouTube. Amén. ¿Dónde nació el Señor Jesús? ¿En dónde fue puesto? A. Pesebre. B. Una cama. C. En un sofá. Y D. En una clínica. En un pesebre. Bien. Listo. ¿Y dónde nació? ¿En qué ciudad? Para ser más claros y específicos,
¿en qué ciudad nació el Señor Jesús? A. Hollywood. B. En Hawái. C. Belén. O D. Estados Unidos. C. Belén. Muy bien. ¿Qué direccionó a los Reyes Magos? A. El Waze. B. Google Maps. C. Un vecino. D. La estrella de Belén. D. La estrella de Belén. Bueno, en esta pregunta vamos a ver algo muy importante y vamos a ver quién fueron los padres del Señor Jesús. ¿Listo? Muy pendientes. Entonces dice, ¿cómo se llaman los padres? A. Odín y Ela. B. Thanos y Gamora. C. Chuer y Fiona. O C. José y María. José y María. Muy bien. ¿Qué obsequios llevaron los Reyes Magos al Señor Jesús? A. Avena, buñuelo y natilla. B. Una paca de huevos, chocolate y queso. C. Papaya, melón y durazno. O D. Oro, mirra e incienso. Oro, mirra e incienso. A ver, otra vez vamos a pedir al ruso que nos vuelva a dar la respuesta. Oro, mirra e incienso. Oro, mirra e incienso. Bueno, yo aquí quiero hacer una reflexión. Y es cuando tú te acercas al Señor, cuando tú te acercas a hablar con Él, ¿cómo vas? ¿Será que tú sí le das lo mejor? ¿Llegas con alegría? ¿Llegas con gratitud? Ese oro, esa mirra y ese incienso pueden ser mis oraciones que sean agradables a Dios. Y no es solamente pido, sino también llego con un presente, como aquellos magos llegaron al Señor Jesús. Amén. Llegamos con gratitud, llegamos con amor, diciendo: Señor Jesús, yo te amo, Padre, te amo por mi Señor Jesús, y llevo presentes al altar de Dios. Amén. Bueno, resulta que en la historia del Señor Jesús hay algo muy interesante, porque un rey estaba mandando a matar todos los niños porque él pensaba que el rey que iba a llegar iba a ser un rey para la tierra, y él no sabía que era un rey mucho más especial. Vamos a recordar cómo se llama este rey. A. Herodes. B. Gru. C. El Guasón. ¿No? D. Maléfica. A. Herodes. Muy bien. Por último, vamos a ver cómo se llamaban estos tres reyes magos que lo vimos en el video, que llegaron al Señor Jesús con unos presentes. ¿Listo? A. Batman, Robin y Batichica. B. Los tres chiflados. C. Melchor, Gaspar y Baltasar. O D. Los X-Men. C. Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Esperamos también que hayan entendido. Y ahorita vamos a ver otra proyección sobre la infancia. Recuerden que vimos el nacimiento y ahora volvemos con la infancia. ¿Listo? ¡Ya volvemos! La niñez de Jesús. Jesús pasó toda su niñez en un pueblecito
de las montañas. Era hijo de Dios y podría haber nacido en cualquier parte del mundo. La presencia de Jesús hubiese honrado cualquier lugar, pero el Salvador no escogió su morada entre los ricos ni en palacios de reyes. Prefirió vivir entre los pobres de Nazaret. Jesús quiere que los pobres sepan que Él comprende sus pruebas, ha sufrido todo lo que ellos tienen que sufrir, así que simpatiza con ellos y puede ayudarles. Respecto a los primeros años de Jesús, las Escrituras dicen: y el niño crecía y se iba fortaleciendo en espíritu y llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús avanzaba en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y para con los hombres. Apóstol Lucas 2, versículo 40 y versículo 52. Su mente era despejada y activa. Era perspicaz y daba pruebas de sabiduría y conocimientos superiores a los de su edad. Sin embargo, su conducta era sencilla e infantil y crecía en inteligencia y estatura como otros niños. Pero el Señor Jesús no se asemejaba en todos a los demás niños. Siempre demostraba mansedumbre, humilde abnegación. Sus manos estaban siempre listas para servir a los demás. Era paciente y siempre decía la verdad. Firme como la roca. En asuntos de rectitud jamás dejó de ser amable y cortés para con todos. En el hogar y donde estuviera, era como un rayo de sol para sus compañeros. Era atento y bondadoso con los ancianos y con los pobres, y benévolo hasta con los animales. Cuidaba al pajarito herido, y todo ser viviente se sentía más feliz en su presencia. En tiempos de Cristo, los judíos cuidaban mucho de la educación de sus hijos. Sus escuelas estaban relacionadas con las sinagogas o lugares de culto, y los maestros, llamados rabinos, eran hombres que gozaban fama de muy instruidos. Jesús no frecuentó esas escuelas, porque en ellas se enseñaban muchas cosas que no eran verdaderas. En vez de la palabra de Dios, se estudiaban doctrinas humanas, contrarias muchas veces a lo que Dios había enseñado por los profetas. Por el Espíritu Santo, Dios mismo indicó a María cómo debía educar a su hijo. María enseñaba a Jesús por las Santas Escrituras, y el niño aprendió a leer y a estudiar por sí mismo el libro de Dios. Además, Jesús era muy dado al estudio de las cosas maravillosas que Dios había hecho en la tierra y en el cielo. En el libro de la naturaleza estudiaba las plantas, los animales, el sol y las estrellas. Día tras día observaba estas cosas. Procuraba aprender las lecciones que encerraban y comprender la razón de su existencia. Los santos ángeles le acompañaban y le ayudaban a comprender a Dios por medio de esas cosas. Así, mientras crecía en estatura y en fuerza, crecía también en conocimiento y sabiduría. Todo niño puede obtener conocimiento de la misma manera como Jesús los obtuvo. Solo debemos dedicar nuestro tiempo
a aprender lo que es verdadero. La mentira y las fábulas no nos serán de provecho. Solo la verdad es de valor, y esta podemos aprenderla de la palabra de Dios y de las obras del Altísimo. A medida que estudiemos estas cosas, nuestra mente se fortalecerá, nuestros corazones se purificarán y seremos más parecidos a nuestro Cristo. Cada año José y María iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tuvo 12 años de edad, le llevaron consigo. Era un viaje agradable. La gente viajaba a pie o cabalgaba en bueyes o burros, y se requerían varios días para llegar a la capital. La distancia desde Nazaret hasta Jerusalén es de unas 22 leguas. De todas partes del país y aún de otras tierras, el pueblo iba a aquella fiesta, y los de un mismo lugar viajaban generalmente juntos, en un grupo grande. La fiesta se celebraba a fines de marzo o a principios de abril. Era entonces primavera en Palestina y todo el país estaba esmaltado de flores, y los pájaros con sus cantos llenaban los aires de alegría. Durante el viaje, los padres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en beneficio de Israel en las edades pasadas, y a menudo cantaban juntos algunos de los hermosos salmos del rey David. En días de Cristo, el pueblo se había vuelto indiferente y formalista respecto al servicio de Dios. Pensaban más en sus propios placeres que en la misericordia de Dios para con él. Pero tal no era la actitud de Jesús, pues gustaba de pensar en Dios. Al llegar al templo, observó a los sacerdotes en su servicio. Se arrodilló con ellos, con los adoradores, para orar, y unió su voz a la de ellos en los cánticos de alabanza. Todas las mañanas y todas las tardes ofrecía un cordero sobre el altar. Esto era para representar la muerte del Salvador posteriormente. Mientras el niño miraba esto, la víctima inocente, el Espíritu Santo le enseñó lo que significaba. Sabía que él mismo, como Cordero de Dios, tendría que morir por los pecados de todos los hombres. Con tales pensamientos en la mente, Jesús sintió la necesidad de estar solo. Así que no se quedó en el templo con sus padres, y cuando estos partieron para volver a casa, no estaba con ellos. En un recinto anexo al templo había una escuela donde los rabinos enseñaban, y hacia ese lugar se había encaminado el niño Jesús. Se sentó con los demás jóvenes a los pies de los grandes maestros para escuchar sus palabras. Los judíos tenían muchas ideas erróneas tocante al Mesías. Jesús sabía esto muy bien, pero no contradijo a los sabios. Como si estuviera deseoso de ser enseñado, hacía preguntas acerca de lo que los profetas habían escrito. El capítulo 53 del profeta Isaías habla de la muerte del Salvador. Jesús lo leyó y preguntó su significado. Los rabinos no pudieron explicar. Comenzaron a interrogar al Señor Jesús y se asombraron del conocimiento que tenía de las Escrituras.
Vieron que las entendía mucho mejor que ellos mismos. Comprendieron que su propia enseñanza era incorrecta, pero no estaban dispuestos a creer algo diferente. Jesús se comportó con tanta modestia y mansedumbre que no se enojaron con él. Quisieron retenerlo como estudiante y enseñarle a explicar las Escrituras como ellos las explicaban. Cuando José y María salieron de Jerusalén, camino a su casa, no notaron que Jesús no estaba con ellos. Pensaron que estaría con amigos en otra parte de la misma compañía. Pero al detenerse por la noche para acampar, echaron de menos su presencia y ayuda. Le buscaron entre toda la compañía, mas en vano. Entonces José y María se llenaron de temor. Recordaron cómo Herodes había procurado matar a Jesús en su infancia y tuvieron miedo de que algún mal le hubiera sucedido. Con corazón afligido, regresaron apresuradamente a Jesús, pero no le encontraron hasta el tercer día. Grande fue su gozo al verle otra vez. Sin embargo, María creyó que Jesús merecía una censura por haberse apartado de ellos. Y le dijo: hijito, ¿por qué has hecho esto con nosotros? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él respondió: ¿cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Apóstol Lucas 2, 48 y 49. Diciendo esto, señalaba al cielo con el dedo. En su rostro brillaba una luz que los asombraba. El Señor Jesús sabía que era el Hijo de Dios y que había estado ocupado en la obra para la cual había sido enviado al mundo. María no olvidó jamás estas palabras. Años después entendió mejor su significado. Admirable. José y María amaban a Jesús, pero habían sido descuidados y le habían perdido. Habían olvidado la obra que Dios les había confiado. Por la negligencia de un día habían perdido a Jesús. De la misma manera, un día muchos pierden la compañía del Salvador. Cuando no nos gusta meditar en Él, ni orar, cuando decimos palabras ociosas, carentes de bondad, impías, nos separamos de Cristo. Sin Él nos sentimos tristes y solitarios. Pero si en realidad deseamos su compañía, siempre Él estará con nosotros. El Salvador se deleita en quedarse con los que buscan su presencia. Trae luz y gozo al hogar más humilde y felicidad al corazón más triste. Bueno, ¿cómo les pareció la infancia del Señor Jesús? Muy interesante y vamos a hacer algunas preguntas a ver si estuvieron muy concentrados, ustedes también muy concentrados. Vamos a ver, ¿dónde se crió el Señor Jesús? A, Nazaret. B, San Blas. C, Bosa. D, Comuna 19 de Medellín. Nazaret. El Señor Jesús fue el hijo A, mayor. B, el del medio. C, el menor. O D, hijo único. A, mayor. Muy bien.
Bueno, ustedes ya saben que el Señor Jesús se perdió, ¿cierto? Bueno, ¿dónde se perdió? A, en una cancha de fútbol. B, estaba con sus amigos jugando bolos. C, se voló para hacer el oficio que le faltaba en casa. D, se perdió en el templo. En el templo. ¿A qué edad se perdió el Señor? A los 12. B, a los 30. C, a los 8. D, a los 5. A los 12. Muy bien. Hay una serie de atributos o cosas que pudimos ver en la infancia del Señor. Esta pregunta es para que ustedes me digan cuáles son, cómo fue Él y por qué creen que lo fue. Él fue astuto, el Señor Jesús fue astuto porque les preguntó a los rabinos o a los líderes qué significado de Isaías 53. Les preguntó a los rabinos, a los líderes. Ellos no supieron contestar. Entonces él sabía que no iban a poder contestar porque Dios le enseñó a él y solo a él. Y eso porque se perdió en el templo y los padres no sabían. Muy bien, sí, así es. ¿Qué otro? Jesús fue curioso porque, digamos, le gustaba buscar en la escritura. También aprender de los animales, aprender de la tierra, de las estrellas. Muy bien. Jesús estuvo triste cuando los padres lo dejaron ahí, porque no se preocuparon por él. Puede ser. Entonces hay algo muy importante aquí, chicos. Nuestro Señor Jesús en la niñez también se sintió triste, también se sintió a veces aburrido, también de pronto quiso más cosas de las que tenía. Estaba como nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Queriendo de pronto estar mejor y también quería y soñaba con las cosas que de pronto nosotros también soñamos. Ahora vamos a ver quién educó al Señor Jesús. ¿Listo? Vamos a ver qué tan diferente fue en ese momento a ahora. ¿Sí? Porque ahorita nos educa YouTube, nos educa juegos online, nos educa Free Fire. ¿Sí? Entonces vamos a ver al Señor Jesús, ¿quién lo educó? A. Sensei Google, como muchos de nosotros. Minecraft. En ese tiempo no había juegos. Bueno, muy bien. Las sinagogas. O su madre y su padre. Al Señor Jesús lo educaron José y María. Bueno, en este punto vemos algo muy importante y es que el Señor Jesús, aunque tenía un propósito en su vida que era salvarnos a cada uno de nosotros, sus padres tuvieron mucha influencia en su vida porque ellos hicieron que Él se encaminara. Entonces el compromiso como padres es de nosotros, porque sabemos que nuestros niños y cada uno de nosotros tenemos también un propósito, ¿cierto? Que el Padre nos envió con un propósito a esta tierra, ¿sí? Entonces, como padres también nosotros tenemos que ayudar a encaminar a nuestros niños a que ellos puedan cumplir el propósito con el cual el Padre nos envió. Amén. Bueno, cuando se celebraba la Pascua, recuerda que en el video nos dijo en qué fechas fueron. ¿Sí se acuerdan? Sí, señora. Ok. A. Marzo y abril. B.
junio, julio. No. C, diciembre, enero. ¿No es el 24 el nacimiento? ¿Y los reyes? No. D, agosto y septiembre. Abril. Muy bien. ¡Bravo! ¿En qué ciudad se reunía el pueblo de Israel? A. Cali Pachanguero. Ay. Bueno, Disney. Tampoco. Bueno, París, la ciudad de la moda. En Jerusalén. ¿En Jerusalén? Sí, en Jerusalén. Muy bien. Bueno, hay una época del año en la que celebraban la Pascua. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? A, otoño. B, invierno. C, verano. D, primavera. D, primavera. D, primavera. Aunque sabía que era el Hijo de Dios, se encaminó Jesús hacia su hogar en Nazaret con José y María. Y hasta que tuvo 30 años de edad, les estaba sujeto. El que había mandado en el cielo, al estar en la tierra, fue hijo amante y obediente. Guardó en su corazón las grandes verdades que había despertado en su mente, el culto divino en el templo. Esperó el tiempo señalado por Dios para comenzar su obra. Jesús vivía en un hogar de campesinos como hombre pobre. Fiel y alegremente desempeñó la parte que le correspondía para asegurarse el sostén de la familia. Tan pronto como hubo cumplido la edad requerida, aprendió un oficio. Se hizo carpintero y trabajó en el taller con José. Vistiendo la tosca ropa del trabajador, pasaba por las calles de la pequeña población al ir y volver de su trabajo. No se valía de su poder divino para hacer más fácil su trabajo ni labor. Mientras trabajaba durante su niñez y su juventud, Jesús se fortalecía en cuerpo y mente. Procuraba hacer uso de todas sus facultades con el fin de conservar su salud y de hacer todo lo mejor posible. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Quería ser perfecto, aún en el manejo de las herramientas. Con su ejemplo nos enseñó que debemos ser diligentes, que debemos trabajar con empeño y que el trabajo es honroso. Todos deben tener algo que hacer que les sea de provecho a ellos mismos y a los demás. Dios nos dio el trabajo para que fuéramos una bendición para nosotros, y se complace en que los niños desempeñen alegremente la parte que les corresponde en las tareas de la casa, aliviando así la carga de sus padres. Los hijos que así obren saldrán del hogar para beneficiar a otros. Los jóvenes que procuran agradar a Dios en todo lo que hacen y que hacen lo bueno porque es bueno, resultarán muy útiles en el mundo y la sociedad. Al ser fieles en lugares humildes, se preparan para ocupar puestos elevados. Bueno, entonces vamos a recordar algunas cosas de lo que vimos en nuestro video anterior, que fue la juventud de nuestro Señor Jesús. ¿Listo? ¿Cuál era la profesión de
los padres, o de José más bien, del padre del Señor Jesús. Sabiendo también que en esta época los hijos heredaban la profesión de su padre, ¿cierto? Sí. Entonces, A. Cantaba. ¡No! B. Trabajaba en el teatro. ¡No! ¿No? C. Youtuber. ¡No! ¡Bueno, respétalo! D. Carpintero. ¡Sí! De carpintero. Bueno, muy bien. Resulta que en esta parte tenemos una reflexión muy linda y vemos en el apóstol Mateo 13:55 donde se refieren al Señor Jesús en una manera despectiva, hablando como, ¿este no es el hijo del carpintero? Resulta que en esta época ser carpintero no era nada fácil, porque allí en esta época no existía home center, ¿sí? Tampoco pedíamos un domicilio, ay, regálame un bloque de madera. No. En esta época ellos tenían que armar unas largas caminatas hasta el bosque, cortar el árbol, hacerlo tronquitos, arrastrarlo hasta donde ellos trabajaban, pulirlo, aceitarlo y ahí sí podían empezar ellos a tallar la madera. Entonces era un trabajo muy arduo, ¿cierto? No era fácil, no era fácil. El Señor Jesús se distinguió por ser una persona disciplinada, por ser una persona proactiva, porque era una persona que ayudaba, que colaboraba, sobre todo a sus padres, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús, después de ver rápidamente cómo eran los carpinteros, qué tenían que hacer, Él vino y siguió ejerciendo, después de un tiempo, siguió ejerciendo su carpintería en cada uno de nosotros. Amén. Porque Él viene y talla a nosotros, viene y nos moldea, porque tenemos un propósito, pero necesitamos ser moldeados para poder cumplir ese propósito. ¿Listo? Entonces Él fue un carpintero y lo sigue siendo hasta ahora. Bueno, muy linda esa reflexión acerca de la carpintería. ¿Tú quieres que el carpintero te construya? ¡Amén! Yo quiero, Señor. Amén. Bueno, ya hablamos ahorita en la infancia que él no era hijo único, ¿no? Y tenía hermanos. ¿Alguien me puede recordar cuáles eran los hermanos del Señor Jesús? Jacob, José, Simón y Judas. Muy bien. Y también dice que tenía muchas hermanas que no están escritas allí. Amén. ¡Amén! Bueno, y vamos a concluir con cada uno de nosotros vimos todos los dones que el Señor Jesús tenía y que nosotros deseamos también tener. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dones que tú piensas que son importantes? A ver, empecemos con Luciana. Muy bien. Misericordioso, sencillo, inteligente, Amable. paciente, servicial y estudioso de la palabra de Dios. Yo quiero ese don. ¡Amén! Nunca mentía, siempre decía la verdad. ¡Amén! Priorizó y ordenó su vida. Cumplió cada etapa de su vida. Daniel y Miguel acaban de decir algo súper importante. Uno, que fue, priorizó y ordenó su vida. Y Miguel dice que él cumplió todas las etapas de su vida. Nosotros niños tenemos que cumplir ciertas cosas antes de salir de casa. El Señor Jesús, quedando huérfano de papá, le tocó la responsabilidad por ser hijo mayor de apoyar a su mamá y no podía dejarla sola. Él le ayudó a las labores, teniendo la profesión de su padre. Amén. Entonces,
Él cumplió todas las etapas de su vida y primero se formó y primero conoció todo lo del reino de Dios para poder entregar su vida a la humanidad. ¿Hasta qué edad entonces él ejerció su ministerio? Hasta los 30. Amén. Muy bien, muy bien. Daniel, muy bien, Miguel. Como dijo antes mi tía Sarita, él se quedó huérfano del papá y le tocó ser servicial con la mamá, porque el papá también era como el que daba el dinero para la casa con su negocio de carpintería. Entonces le tocó empezar a hacer eso y después sí empezar a estudiar de la palabra del Señor. Fue seguro y osado. Qué bonita palabra, seguro y osado. Sabía quién era su padre y no lo ocultó. Y era luz donde iba. Antes de empezar su ministerio ya lo era. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Ya sabemos que él tenía más hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿ellos creían todo lo que Dios hacía, todo lo que el Señor Jesús hacía? ¿Creían en ellos? Sus hermanos no creían en él. Él no desfalleció. Muy bien, muy bien. Juan, él no desfalleció. Entonces algo súper importante que nos enseñó el Señor Jesús. Muchas personas te van a decir, tú no puedes, tú eres muy pequeño, no tienes la economía, no puedes hacer esa profesión porque tus papitos son pobres. No les crean, no desfallezcan acerca de aquello que ustedes sueñan, pero bajo 3 condiciones. Una, que sea para bien de sus familias, que nunca vaya por ser vanagloriosos ni busquen cómo poder mirar al otro más abajo. 2, que sea agradable al Señor. Y 3, que sea para el servicio de la humanidad. Pues en mi caso yo creo que también él fue inteligente y pensó que todo de chiquito hasta grande se puede hacer y lograr. Amén, amén. Entonces, ya hemos visto el Nacimiento. 2, Niñez. 3, Juventud. ya conocemos 3 cosas. Entonces vamos a continuar observando con detalle la vida de nuestro Señor Jesús. Por favor, no se desconecten. Vamos a ver un pequeño video donde vamos a exaltar a ese nacimiento del Señor Jesús y a lo que fue enviado por el Padre. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! Jesús ha nacido. Vamos, vamos a adorarlo. José tenía razón. El plan de Dios sí se cumplió, en una forma en que nadie lo esperaba. Pero tal y como Dios quiso que sucediera. Esto es amor. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo para todas las personas.
un poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame Señor, ayúdame a serte fiel. Bueno, ahora sí queremos darles una pequeña conclusión de todo lo que aprendimos hoy. ¿Listo? Entonces, aprendimos que el Señor Jesús fue un niño como nosotros, quien pasó las mismas necesidades, escaseces, infortunios, quien sufrió también la separación de una persona especial e importante de su familia. Y además de eso tuvo que continuar con el legado de su padre, que era continuar ayudando a mantener a su familia, la cual pudimos ver que era una familia numerosa. Y ya nos dimos cuenta que la profesión de ser carpintero era difícil. Para él como un niño era difícil. Además de esto, a pesar de ser el Hijo de Dios y el dueño de todo, no llegó a pedir riquezas ni a pedir comodidades. Fue obediente y agradecido con todo lo que sus padres le dieron y con todo lo que su Padre Eterno aparejó. Aprendimos que ni siquiera él pudo escoger dónde nacer, ni qué familia quería acompañar. Así podemos observar que todos podemos ser felices con lo que tenemos, y más bien esforzarnos para poder estudiar y cumplir cada una de nuestras metas y aportar a nuestros padres en agradecimiento cerca de todo lo que hicieron por nosotros. Así concluimos algunas de estas cosas que aprendimos hoy. ¿Y tú, qué más aprendiste? Déjanos tus comentarios que los estaremos leyendo allí en el buzón. Recuerda que el responsable de criar a tus hijos eres tú como padre. Porque así como los padres del Señor Jesús lo encaminaron, convirtiéndolo en el Salvador del mundo, tú también puedes encaminarlos y llevarlos a lugares más altos, tanto en Dios como en el hombre. Nosotros podemos decir, pues era su función ser el Salvador del mundo. Pero sabemos que tú y yo también tenemos un propósito en este mundo. Entonces, como padres, no podemos delegar esta función a otros, ni a los predicadores, ni a los lugares de congregación, ni al colegio, ni a los profesores, y mucho menos a internet. Tú como padre debes esforzarte por encaminar a tus hijos. Y no siendo más, los esperamos a las 3 de la tarde. No te lo pierdas, únete. Los vamos a dejar con una alabanza muy especial de nuestros niños. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por
porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Yo canto para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín. Yo canto para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir. Y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz. Yo canto para que les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz. Y yo por ser que